Wow, este caso de Colombia, realmente nos lleva al lado oscuro del poder. Dos exfuncionarios del gobierno de Uribe, César Mauricio Velázquez, exsecretario de Prensa, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico, condenados Increíble, ¿no? por participar en una trama para desprestigiar nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Una corte que, recordemos, en ese momento estaba investigando la parapolítica. Ah, claro, la cara política. Muchos políticos bajo la lupa por sus vínculos con grupos paramilitares. Exacto. Y el gobierno de Uribe, pues, sintiéndose presionado por estas investigaciones, decide, según la corte, orquestar este plan para desacreditar a los magistrados. Una maniobra arriesgada, ¿no? Ujú. ¿Cómo se les ocurre intentar manipular la imagen de la Corte Suprema? Pues, con una estrategia que a simple vista parece ingeniosa, la Operación Paseo. Operación Paseo suena casi turístico. Sí, irónico, ¿verdad? Lo que hicieron fue plantar una historia a los medios. Una historia falsa. Totalmente inventada. Se difundió la noticia de que los jueces de la Corte Suprema se habían ido de viaje, un viaje de lujo con fondos públicos. Dando a entender que eran corruptos. Exactamente. Sembrar la duda sobre su integridad. ¡Qué astutos! Y en medio de todo este escándalo aparece la figura de Iris Medina. Uf, Yidis Medina, un personaje clave en esta historia. Recordemos, ella fue la congresista que cambió su voto para que Uribe pudiera ser reelegido. Y luego, tiempo después, afirmó que había sido presionada y sobornada para hacerlo. ¿Y cómo reaccionó el gobierno ante estas acusaciones tan serias? Iniciaron una campaña para desacreditarla. ¿En serio? Sí, la presentaron como una persona mentalmente inestable, poco confiable. Con la intención de que nadie le creyera. Exacto. Querían proteger la imagen del gobierno a toda costa. Y aquí es donde entra en juego otro actor importante, el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. El DAS, sí, una pieza clave en este entramado. ¿Cuál fue su papel en todo esto? Bajo el control del gobierno de Uribe, el DAS fue utilizado para interceptar las comunicaciones de los jueces de la Corte Suprema. Espionaje ilegal. Ilegal, sí. Querían obtener información que pudieran usar en su contra. Para alimentar la campaña de desprestigio. Exactamente. Pero la historia da un giro inesperado cuando el periodista Ricardo Calderón confiesa haber entregado CDs con las grabaciones ilegales a una persona cercana a Edmundo del Castillo. Increíble, ¿no? Y esa información terminó publicada, pero con un pequeño gran error. Publicaron la foto de la persona equivocada. ¡Qué torpeza! Un error que revela en parte la forma en que se manejó toda esta operación. Y las consecuencias no se hicieron esperar. No, claro que no. César Mauricio Velázquez fue condenado a prisión y Edmundo del Castillo a arresto domiciliario. Por el delito de concierto para delinquir. Un duro golpe para el uribismo, sin duda. Un hito en la historia judicial colombiana. Es la primera vez que altos funcionarios del gobierno de Uribe son hallados culpables de delitos de esta magnitud. ¿Y qué significa esto para Colombia? Es solo la punta del iceberg. Esa es la gran pregunta que nos queda. Este caso me lleva a pensar en algo más preocupante, un problema más de fondo. ¿A qué te refieres? A la cultura política colombiana. Estamos hablando de un sistema donde, al parecer, las instituciones, incluso la justicia, pueden ser manipuladas para fines políticos. Eso sería terrible. La pregunta es, ¿hasta qué punto se han normalizado este tipo de prácticas? Es algo común, un modus operandi. Esa es la cuestión. Y más importante aún, ¿cómo podemos, como ciudadanos, proteger nuestras instituciones? ¿Cómo evitar que se repita algo así? Exacto. La democracia, ya sabes, no es algo que se nos regala, hay que defenderla. Totalmente. Y hablando de defender la democracia, no podemos olvidar el papel del periodismo en este caso. Sin duda. Sin periodistas valientes que investiguen y denuncien, este escándalo podría haber quedado en la sombra. Totalmente de acuerdo. El periodismo independiente es un pilar fundamental. Es el contrapeso al poder. Exacto. Fiscaliza a quienes nos gobiernan. Y garantiza que la información fluya libremente. Por eso es tan importante apoyar a los medios independientes, ¿no crees? Sin duda. Proteger la libertad de prensa es clave. Clave para una democracia sana. Y hablando de la lucha contra la corrupción, ¿qué medidas concretas se podrían tomar para evitar que estos escándalos se repitan? Bueno, no hay una solución mágica, ¿verdad? sea. Se necesita un enfoque integral. ¿Qué implica eso? Fortalecer las instituciones, por ejemplo. Ajá. Implementar mecanismos de transparencia y, sobre todo, fomentar una cultura ética. En el servicio público, claro. Sí, un cambio cultural profundo. No es tarea fácil, No, para nada. pero es fundamental para construir una sociedad más justa, ¿no? Totalmente. Y este escándalo, ¿cómo ha afectado al sistema judicial colombiano? Pues ha puesto en evidencia su vulnerabilidad. Sí, ante las presiones políticas. A pesar de los avances, todavía hay camino por recorrer, Claro que sí. Hay que garantizar que la justicia sea realmente independiente. que no se deje influenciar.
Exactamente. Que actúe con imparcialidad. Sin importar quién sea el acusado. Y hablando de figuras importantes, ¿cómo ha afectado este escándalo a la figura de Álvaro Uribe Vélez? Uy, esa es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque Uribe sigue siendo una figura muy polarizante en Colombia. ¿A qué te refieres? Sus seguidores lo ven como un líder fuerte que combatió la guerrilla, trajo seguridad. Pero sus detractores lo acusan de autoritarismo. Exacto, violaciones a los derechos humanos, corrupción. Entonces, este escándalo ha intensificado esa división. Sin duda. Ha reavivado viejas heridas. Y eso dificulta el diálogo, ¿no? Claro. La polarización no ayuda a encontrar soluciones conjuntas. Es un obstáculo para el futuro. Totalmente. Y volviendo al caso de las chuzadas, ¿qué podemos esperar? Habrá más investigaciones. Es difícil saberlo con certeza. La justicia colombiana es lenta. Suele serlo. ¿Qué va? Avanza. Podrían surgir nuevas revelaciones. Es posible. Lo que sí está claro es que este caso ha marcado un antes y un después. Un punto de inflexión. Exacto. Y para terminar, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para que se haga justicia y para prevenir que se repitan este tipo de abusos? Lo más importante es no quedarnos de brazos cruzados. Informarnos, ¿no? Conocer bien los hechos, entender qué significa todo esto. Sí, tomar conciencia de la gravedad del asunto. Y a partir de ahí, pues, participar, ¿no? En debates, expresar nuestra opinión. Exigir a nuestros líderes que actúen Que tomen medidas para fortalecer la democracia. para combatir la corrupción. Exacto. El cambio empieza por cada uno de nosotros. Tenemos que ser responsables Asumir nuestro rol como ciudadanos. y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Más democrática. No podemos esperar que las cosas cambien solas. Tenemos que ser parte de la solución. Totalmente. La democracia, como decíamos, no es un regalo, es una conquista. Hay que defenderla día a día. Y este caso, a pesar de todo, nos da una oportunidad Una oportunidad para reflexionar, para aprender. Sobre nuestras responsabilidades. Y sobre cómo construir un futuro mejor para Colombia. Uf, qué complejo es todo esto. Hemos analizado este caso desde diferentes ángulos, Desde las altas esferas del poder. hasta las entrañas del sistema judicial. Pero lo más importante es lo que podemos aprender de todo esto. Exacto. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja este escándalo? Primero, creo que la importancia de un sistema judicial independiente. Es fundamental. Si los jueces pueden ser presionados, la justicia pierde su sentido, Te convierte en un instrumento de manipulación. en lugar de un garante de derechos. Sin una justicia imparcial, la democracia está en peligro. Totalmente. Otra lección importante es el papel del periodismo independiente. Sin duda. Sin periodistas valientes que investiguen y denuncien, la corrupción campa a sus anchas. Es el contrapeso al poder. Es la voz de los que no tienen voz. Exactamente. Y finalmente, este caso nos recuerda la importancia de la participación ciudadana. Claro que sí. No podemos ser pasivos. Tenemos que involucrarnos, informarnos, exigir transparencia. La democracia no funciona si los ciudadanos no participamos. Es una responsabilidad compartida. Entre las instituciones y los ciudadanos. Y mirando hacia el futuro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos construir una Colombia más justa, más democrática? Hay mucho por hacer. ¿Por dónde empezamos? Fortalecer los mecanismos de control, la transparencia, Promover una cultura ética en el servicio público. reformar el sistema electoral, Son tareas complejas. que requieren voluntad política. Compromiso ciudadano. Un cambio cultural profundo. No es fácil, pero es necesario. Si queremos una democracia sólida, un país más justo. Este caso nos ha mostrado nuestras debilidades. Pero también nos ha dado una oportunidad. Para aprender de nuestros errores. Y construir un futuro mejor. Este caso no debe quedar en el olvido Debe ser un llamado a la acción. para todos los colombianos. Para trabajar juntos por una Colombia más justa, Más transparente. más democrática. Y para aquellos que quieran seguir explorando este tema, les recomendamos el canal Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán información, debates y diferentes perspectivas sobre este y otros temas cruciales para la sociedad colombiana. Apoyen este tipo de espacios ¿Qué gustan informar? y generar conciencia ciudadana. Voces de Colombia es un ejemplo de periodismo independiente. Comprometido con la verdad. Suscríbanse a su canal, Denle me gusta a sus videos compartan su contenido. para que llegue a más personas. La información es poder, Y juntos podemos construir una Colombia más informada. más consciente. Con esta invitación a la acción y a la reflexión, damos por concluida esta inmersión en un caso que nos ha confrontado con la realidad de nuestra democracia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.